Yo creo que lo que ha pasado en las últimas carreras es que tenemos la confirmación de que Red Bull y Max han vuelto. Ellos fueron rápidos en Monza, fueron rápidos en Azerbaiyán, dos grandes premios en los que hay poca carga aerodinámica y dices, vale, pues Red Bull en esas condiciones funciona bien, pero a ver qué pasa cuando pongan el ala máxima en el Gran Premio de Singapur. Pues han funcionado bien también. Vale que Max no ganó la carrera, lo hizo Russell, que también es otra recuperación interesante, pero ambos estuvieron por delante de los dos McLaren. En el caso de Russell me da un poquito más igual porque él no está en la lucha por el campeonato, pero en el caso de Verstappen creo que es interesante saber que ahora ya con el abanico completo de circuitos cubierto, este nuevo Red Bull, desde la pausa veraniega, lo quiero decir así, se ha reconvertido, ha encontrado fuerza. ¿Y dónde está esa fuerza que Red Bull y Mercedes en Singapur han encontrado? Pues señoras y señores, dadle la bienvenida otra vez a un viejo conocido de este canal y de la Fórmula 1, que son los alerones flexibles. Han vuelto y están para quedarse hasta final de año. Y vosotros me diréis a mí, oye, ¿qué es esto de los alerones flexibles, Jorge? ¿Cómo que estamos hablando de FlexiWings si había habido una directiva técnica en el Gran Premio de España para acabar con ellos? Bueno, sí y no. Lo que hubo en el Gran Premio de España fue una directiva para limitar su uso, para poner todavía más de relieve las dificultades que tendrían los equipos para hacer funcionar estas piezas. Pero, señoras y señores, han encontrado un resquicio legal. Han sido capaces de hacer que funcionen. Y tenemos alerones flexibles para Red Bull y para Mercedes de aquí a final de año que están funcionando, y están funcionando muy bien. Y no es coincidencia, además, que en el Gran Premio de Singapur, Mercedes y el equipo Red Bull fueran los principales actores en esas condiciones, como digo, de alerones flexibles. He querido entrar un poquito más en detalle con lo que está ocurriendo y he querido hacer un poquito de repaso con vosotros de cuáles son esos cambios que Mercedes y Red Bull han encontrado para dar la vuelta a la tortilla y, sobre todo en el caso de Red Bull, yo creo que apearse en esa lucha por el campeonato del mundo. Ya digo, no es curiosidad que en este Gran Premio, tanto Red Bull como después el equipo Mercedes fueran los únicos que trajeron mejoras en el alerón delantero. Tanto el equipo Red Bull con un ala nueva y luego también una cosita de la botella de Coca-Cola, que esto era más por fiabilidad, era para dar un poquito más de respiro al monoplaza en la parte de atrás. Y en el caso del equipo Mercedes también trajeron flaps nuevos en el alerón delantero que les han dado esa mejora por la aeroelasticidad. A ver, vamos a ir analizando coche por coche. Vamos a hacer un poquito de análisis técnico para ver exactamente dónde están esos cambios y dónde han encontrado en Red Bull y en Mercedes esas décimas. Ya digo, me interesa sobre todo Red Bull, que es el que está en la lucha por el campeonato del mundo. Esta es una comparativa que sacamos durante este fin de semana del alerón delantero que tenía en el Gran Premio de Azerbaiyán el equipo Red Bull. Este es el alerón delantero que tenía en el Gran Premio de Singapur. Y a ver, es cierto una cuestión, tienen más incidencia del ala, ¿vale? Esta es la versión antigua que prueban en Singapur, esta es la versión nueva que prueban en Singapur también. Hay primero más incidencia del ala, se puede ver claramente en este flap superior, pero yo quiero sobre todo que os fijéis en un detalle. Mirad dónde están posicionados los dos desviadores, o mejor dicho, más que desviadores, los dos encajes, los dos garfios en los que se encaja el flap superior con el flap central, es decir, esta pieza de aquí que yo os estoy mostrando con esta de aquí, y esta pieza de aquí y esta de aquí, porque están reposicionadas. Aquí están más hacia el exterior y aquí lo tenemos un poquito más hacia la parte interior. ¿Qué significa esa reposición? Esa reposición significa que los puntos de anclaje del alerón, del flap superior en particular, son diferentes. Es decir, que hay lugares donde el alerón está más móvil y hay lugares donde el alerón está más fijo. ¿Qué es lo que ha buscado Red Bull? ¿Qué es lo que ha conseguido Red Bull? Con esa reposición, que calculan en la web oficial de la Fórmula 1 de aproximadamente 2 milímetros, echado un poquito más hacia la parte exterior, lo que están haciendo es que el borde exterior de los alerones, es decir, la parte que está más cercana al flap, esto de aquí, flexe un poquito más. Cuanto más flexa esto, me voy a poner un pelín técnico ahora, ¿vale? Pero al final tú lo que quieres es que en el borde del alerón delantero se genere una turbulencia, una especie de rulo de aire, como nuestro rulo, que lo que hace es desviar ese flujo del alerón delantero de la rueda delantera. Es decir, tú lo que quieres aquí es generar un torbellino de aire en esta zona que esquive la rueda delantera. ¿Por qué? Porque lo que tienes en la rueda delantera es un mazacote así de goma que te genera turbulencias para el suelo, alerón trasero, difusor, etcétera, etcétera. Si consigues que esa zona flexe más,
consigues potenciar más el alerón, el efecto, ¿no? del outwash, que se llama, no me quiero poner muy técnico tampoco, pero lo que consigues básicamente es hacer que esta turbulencia de aquí tenga más fuerza, por tanto esquive mejor el neumático delantero, por tanto que el flujo del aire llegue mejor a la parte trasera. Y entonces yo veo esto y a mí me recuerda mucho, o me llama mucho la atención, me retrotrae mucho algunas de las palabras y sobre todo algunas de las peticiones raras que hemos visto de Verstappen en esta segunda mitad de año. No sé si esto se lleva trabajando desde Monza, pero por ejemplo, claro, en Monza lo que decíamos era, no, la clave técnica de Red Bull para ganar a McLaren en ese gran premio fue quitarle carga al alerón trasero, y en lugar de compensar quitándole carga al alerón delantero, al revés, le pusieron más carga. Y dices, coño, esto va en contra del ABC de la Fórmula 1. Tú lo que quieres es tener los dos ejes lo más compensado posible. Si quitas alerón trasero, el eje de atrás es muy vivo. El eje de adelante, lo que tienes que hacer es quitarle alerón también para que haga menos fuerza en ese eje justamente y por tanto el coche se equilibre más. Ahora bien, si lo que llevaban en Monza era un ala que ya empezaba a flexar bastante o que ya estaba jugando con esa aeroflexibilidad, ya digo, se ha sublimado con la actualización de Singapur, pues de repente puedes llevar un poquito más de ala, pero en las rectas el ala baja y por tanto no tienes tanto drag, y luego en las curvas rápidas el ala también baja y no hay tanta descompensación de aerodinámica. Eso en el caso del equipo Red Bull. Me parece sensacional que estén jugando con esto. Sinceramente, me parece sensacional. A partir de ahí, la segunda parte, el equipo Mercedes. Esto es análisis técnico de nuestro Raúl Molina Recio, también en el Gran Premio de Singapur, porque Mercedes, como digo, ha sido otro de los equipos que ha trabajado en esa aeroflexibilidad y que ha traído un alerón delantero nuevo en Singapur con más flexión de lo que tienen el resto de equipos. Lo que dice, de nuevo, vuelvo a insistir, la propia web de la Fórmula 1, es que en Mercedes pues se están jugando con esa flexión del alerón delantero. Ellos en Mercedes han hecho una cosa un poquito diferente que en Red Bull. En Red Bull, además, al final lo que buscan es que el alerón flexe en los laterales para generar esos vórtices, mejor dicho, que esquiven la rueda delantera y que mejoren el flujo hacia atrás. Lo que están haciendo un poquito en Mercedes, lo que intuyo yo el trabajo que hacen por lo que dicen en la web de Fórmula 1 y lo que dicen otras webs expertas en técnica, es la aeroelasticidad pura y dura con el alerón delantero. Es decir, hacer que en recta los flaps estén muy bajitos y en curva, cuando frenas, vuelva a haber otra vez incidencia del alerón delantero. ¿Por qué hacen esto en Mercedes? Bueno, en primer lugar, porque si el alerón delantero flexa, siempre es una ventaja. Tienes menos carga aerodinámica en recta, menos drag, por tanto, más velocidad punta, pero luego recuperas esa carga para las curvas y el coche es más estable. Pero hay un punto intermedio que es muy interesante, que es en el que está trabajando Mercedes, que es una curva de alta velocidad, que no es una curva ni es una recta tampoco, es una cosa en medio. Claro, si nosotros pensamos que desde la directiva técnica, los alerones delanteros, desde la directiva técnica de España, los alerones delanteros tienen que ser menos flexibles, eso significa que en circuitos donde necesitas carga aerodinámica pero hay curva rápida, vas a llevar la misma inclinación del alerón en la curva lenta, pero también en la curva rápida. ¿Cuál es el problema que viene con ello? Mercedes tenía un problema, y es que la parte trasera del coche era muy viva. Por eso Mercedes, por ejemplo, ha estado desarrollando una nueva suspensión trasera que han metido y han sacado, dependiendo del Gran Premio, para intentar corregir esa cuestión, ese movimiento, ¿no? esa naturaleza tan ligera, tan viva de la parte trasera del coche. Claro, ¿tú eso cómo lo puedes corregir? Lo que os he dicho antes de Verstappen y Monza. Si tú tienes una parte de atrás que se mueve mucho, puedes ponerle alerón trasero y vas a estar muerto en recta, pero controlas más el movimiento de la parte de atrás. Pero si no quieres perder mucho tiempo metiendo demasiado alerón trasero en recta, lo que haces es quitar alerón delantero. ¿Cuál es el problema? Que si yo quito alerón delantero, en curva rápida el coche está más balanceado, efectivamente, pero en curva lenta el coche no va a funcionar y va a ser muy subvirador. Problema en circuitos mixtos que ha tenido Mercedes. Ahora, si yo consigo hacer que el alerón flexe, como antes de la directiva técnica, en curva rápida, por la fuerza del aire, el alerón va a ir casi en modo recta. Es decir, va a ser un alerón de baja carga. Luego, cuando frene y vaya en curva lenta, el alerón me va a dar el agarre que yo quiero. Pero en curva rápida, no solamente en la recta, sino en curva rápida también, el alerón no va a tener tanta carga. Es decir, tengo ese alerón delantero descargado que quería para compensar la parte trasera, pero lo bueno es que en cuanto frene,
el alerón se vuelve a poner alto otra vez y vuelve a tener la carga aerodinámica completa. Es un poco en lo que están trabajando en Mercedes, es la solución que ellos han encontrado a esos problemas de equilibrio entre la parte delantera y la parte trasera. A partir de ahí me diréis, Jorge, Gran Premio de Singapur, 6 carreras para el final. Si siguen desarrollando esto, es que están quitando parte de tiempo al desarrollo del 26 para mejorar el coche de este año. Y yo os diré, sí, efectivamente. Es algo, por ejemplo, que Mercedes, yo no sabía que estaba haciendo, pero estaban haciendo. Es algo que McLaren no está haciendo porque tienen muchísima ventaja y es normal que ellos quieran disfrutar de esa ventaja, compensar ya con setup u otras cosas las posibles pérdidas que haya y centrarse en el 26. Es algo, por ejemplo, que en Red Bull sabíamos claramente que estaban haciendo. Lo ha dicho el propio Laurent Mekies. Vamos a seguir desarrollando este coche a expensas del año 2026. Y entonces, y pensabais que os ibais a escapar de esta sección técnica sin el palo de rigor a Ferrari, pero no, aquí viene. Yo tengo una pregunta, ¿y en Ferrari a qué están? Porque claro, Ferrari este año ha desarrollado hasta el ultimísimo momento el coche con la suspensión trasera nueva que no ha funcionado, pero la aeroflexibilidad se la ha comido por el camino. O sea, hemos lastrado mucho el año 2026, pero no hemos acertado exactamente dónde teníamos que hacer los esfuerzos. Pues sí, es un poco lo que ha pasado con Ferrari. A ver, Mercedes y Red Bull habéis visto que han recuperado terreno. Ferrari no. Ferrari metieron una suspensión trasera nueva. Dice Autoracer.it que no ha funcionado, que eso que se probó en Mugello, que se empezó a meter desde Bélgica, no ha dado el resultado que ellos querían. Eso ha significado que han dicho, oye, ya hemos gastado bastante dinero y tiempo en este coche y no funciona, páralo y desarrollamos ya 2026 a tiempo completo, lo que quiere decir que Ferrari no se sube al tren de la aeroflexibilidad, tal y como pasó el año pasado. El problema de Ferrari con este tema de la aeroflexibilidad es que esto ya el año pasado tuvieron un problema, les comió, porque ellos pensaban en 2024, que con todas las evidencias, con todas las pruebas que se habían encontrado, la FIA claramente iba a prohibir la aeroflexibilidad. Y no desarrollaron, no perdieron tiempo y dinero en eso y lo centraron en otros desarrollos diciendo, bueno, esto seguro que en 6-7 carreras lo van a prohibir y es una tontería gastar tiempo en algo que se va a prohibir dentro de 5 o 6 carreras. No se prohibió y Ferrari se encontró pues eso, con un déficit de un cuarto de temporada respecto al resto de equipos. Reaccionaron en Singapur, ¿os acordáis? Metieron un alerón delantero nuevo y empezó a funcionar un poco el coche. De hecho, después de Singapur, 1-2 en Austin y la victoria de Carlos en el Gran Premio de México. Y este año da la sensación de que han vuelto a hacer otra vez lo mismo, que han dicho, no, bueno, ya desde la Directiva Técnica de España esto no va a ser la cuestión, entonces no perdamos tiempo en ello, porque venimos con retraso. Y aunque ha habido una directiva técnica en España, Mercedes y Red Bull han dicho, vale, que ahora los test de flexión son estos en lugar de estos otros. Bueno, pues yo voy a seguir desarrollando la aeroflexibilidad, pero para que sean legales con estos nuevos test de flexión. Y se ha demostrado eficaz. Sobre todo en el caso de Red Bull, que ya digo, es una conjunción perfecta, no solo del alerón delantero, sino también de desarrollos de alerón trasero, desarrollos del suelo que han metido en Italia y ha funcionado. En Fórmula 1 nunca es una sola cosa, es un pack, pero un alerón delantero flexible con un buen rendimiento te puede jugar a favor, y es lo que le está pasando a Red Bull. Y claro, hay un tema también que a mí me ha hecho reflexionar un poco, y es que, vale, Red Bull está haciendo esto buscando una heroica este año, buscando conseguir el título, lastrando un poco el año 2026. Pero al mismo tiempo, Laurent Mekies, en lo que yo pensaba que era un ejercicio muy optimista de retórica, dijo, no. Vale, sí, vamos a palmar un poco 2026, pero no penséis que esto que estamos haciendo este año no está vinculado con aprendizajes para el año que viene, a lo que yo pensé. Bueno, sí, Loren, lo que tú quieras. Sí, Loren, evidentemente hay una parte de desarrollo que lo haces con las herramientas de simulación, túnel de viento, CFD, simulador, que son las mismas herramientas con las que vas a desarrollar el coche del año que viene. Entonces, te puedo comprar que digas, venga, voy a seguir desarrollando porque voy a encontrar correlación. Y si yo este año diseño este alerón para Singapur y aunque gaste un poco de tiempo en el túnel de viento y en el simulador y en el CFD de este alerón para Singapur, resulta que luego lo pongo en pista y me da los mismos datos, bueno, pues me estoy asegurando en octubre, casi noviembre, de que los datos que me están dando para el coche del año que viene son los buenos y que no me voy a perder, como le pasó a Mercedes, por ejemplo, en el desarrollo o en la creación de ese coche. Vale, eso te lo compro. Pero me quedo esta mañana mirando al techo bastante rato y pensando, espérate un momento. Vale, sí, que hay correlación y por eso lo están haciendo. Pero en el fondo, y perdón, me entono el mea culpa por no haberlo visto antes,
En el caso particular de la aeroflexibilidad, de alerones delanteros que se mueven en diferentes puntos del circuito, es lo que va a pasar el año que viene. No sé cómo no lo he visto yo. Ahí entiendo también lo que dice Loren Mekies, de que sí que se pueden aprender cosas para el año que viene. El año que viene va a ser aeroflexibilidad al máximo. El año que viene va a ser tener un coche sin alerón delantero básicamente en recta y con alerón delantero en curva. Es lo mismo que estás jugando ahora con aeroflexibilidad en el alerón delantero y trasero con los coches de reglamento 2025. Evidentemente, las magnitudes que se van a mover el año que viene son mucho mayores que este año. Evidentemente, todos tienen aeroflexibilidad y ya saben cómo se comporta el coche de esa manera. Pero si tú sigues trabajando sobre ese concepto, sigues acumulando conocimiento sobre cómo se comporta un coche con diferentes cargas aerodinámicas en recta, en curva, cómo puedo jugar con esa aeroflexibilidad que me sume al propio movimiento que voy a tener en el alerón delantero y trasero el año que viene. O sea, es verdad. Es a lo mejor unirlo en puntos muy finitos, pero sí que hay una traslación directa al año que viene y eso significa que sí, están trabajando en el concepto de 2026 sobre una base de 2025. De nuevo, ya digo, muy lejano, porque lo poquito que flexan los alerones este año no tendrá nada que ver con lo mucho que van a flexar el año que viene. Pero teniendo en cuenta eso, sigues todavía desarrollando todo tu setup alrededor de una variable, que es que el alerón se me pueda mover en recta y en curva. A partir de ahí, hay otra reflexión, que esto es algo que dijo Cristóbal en los aprendizajes que tuvimos del Gran Premio de Singapur, y es que, a ver, vale que nosotros hemos hablado hoy específicamente de la aeroflexibilidad, sí, pero esto es un poco un embudo de lo grande que tenemos para el año que viene, que es la carrera, o sea, para el final de este año, perdón, que es la carrera de desarrollo. Y esa carrera de desarrollo es la que va a determinar el reglamento y el rendimiento de aquí al final de año. Y es una carrera de desarrollo en la que sabemos que McLaren ha parado, Red Bull ha seguido, Mercedes ha seguido y los frutos se están viendo. Yo me pregunto, ¿son ahora Piastri y Norris dos pasajeros que están viendo que quizá ya su coche ha perdido el terreno ganado que tenía contra Red Bull o contra Mercedes a final de año? No hay mucho más esperado, de hecho, bueno, ya de Red Bull se dice que básicamente esto es lo último que viene, quedan 6 carreras también y ya es todo transoceánico. No hay mucho más esperado por parte de Mercedes y Red Bull, pero ahora tienen un concepto que funciona, una actualización que funciona, y vas a trabajar el setup alrededor de ello y vas a encontrar más tiempo. Entonces va a ser muy interesante, porque no sé si podemos llegar incluso a la situación en la que McLaren es el equipo que tiene más puntos ahora mismo, a priori es el equipo que tiene el mejor coche o lo ha tenido durante toda la temporada, pero quizás ha visto un sorpaso, quizá en ciertos circuitos ya Red Bull vuelva a ser el mejor coche. Mercedes está mucho más cerca y se cuela en medio de ellos. Y en la lucha que hay ahora mismo, que Antonelli o sobre todo Russell se pueda meter entre los McLaren y Max Verstappen, para el título le da mucho, mucho, mucho picante.